¿Cómo es este nuevo espacio? Vamos nosotros a definir si tenemos que T es de T sub 1 es de BAW y T sub 2 también es una transformación lineal de BAW. Miren, vamos a hacer una transformación lineal U igual a T1 más T2, donde deberíamos, miren, poner una cosa así, haciendo ver que, pero ya nosotros tenemos familiaridad con este tipo de sumas entre vectores. Entonces, vamos a decir que T1 más T2 evaluado en B es igual a T1 evaluado en B más T2 evaluado en B para todo B en el dominio de las dos transformaciones. Y de igual manera, nosotros tendríamos que T1 más T2, ya, a ver, esa es la suma. Todavía no vamos a probar que eso se cumple, que es una transformación lineal, sino que vamos a definir la multiplicación alfa por T1, por ejemplo, y esta nueva función, que sí es claro que es de BAW, como T1 más T2 es de BAW, ya, si la evaluamos en B, esto es igual a alfa por T en B1, así, ¿no? Es decir, que cuando uno tiene la nueva función alfa por T1, se tiene alfa TB1, que es T1B, perdón. Eso es, ¿ya? Entonces, de esta manera nosotros estaríamos definiendo una suma, y esta que sería, vamos, U, y esta vamos a ponerle S, igual a alfa T1. Entonces, la suma entre transformaciones lineales y la multiplicación escalar por transformación lineal. La una U, la otra S. La gran pregunta es, ¿esta suma es o no una transformación lineal? Veamos. Ya, la primera pregunta es T1 más T2 una transformación lineal? Veamos. Igual a alfa U V1. Entonces, eso es lo que nosotros debemos probar. Veamos cómo hacerlo. Fíjense que T1 más T2 es lo que es 1. Entonces, hagamos así. T1 más T2 evaluado en, sigamos esto, ¿ve? B1 más B2, en V1 más B2. Entonces, de la forma en que nosotros hemos definido esto, sería, esto es igual a T1 más, evaluado, perdón, en B1 más B2 más T2 evaluado en B1 más B2. Estamos siguiendo esta definición. En este caso, el B del que nosotros hablamos aquí es el B1 más B2 que está allá. Y debemos llegar a que esto es igual a T1 más T2 evaluado en B1 más T1 más T2 evaluado en B2. Sigamos, a ver. Efectuemos estas operaciones. Esto es T2. Efectuemos estas operaciones. Esto es igual a T1 en B1 más T1 en B2 más T2 en B1 más T2 en B2. Entonces, agrupemos nosotros lo que tengamos en T1 para poder llegar para que nosotros podamos llegar a esta que está aquí, ¿verdad? Entonces sería igual a T1 evaluado en B1 más T2 evaluado en B1 más T1, perdón, evaluado en B sub 2 más T sub 2 evaluado en B sub 2. Entonces, esto es T1 más T2 evaluado en B1 más T1 más T2 evaluado en B2. Entonces, llegamos nosotros a la primera parte, es decir, a que T1 evaluado en esta suma es igual a la suma de T1 más T2. A ver, que T1 más T2 evaluado en la suma de B1 más B2 es igual a la suma T1 más T2 en B1 más T1 más T2 en B2. ¿Ok? Entonces, en el otro, evaluemos, esta es la primera parte.
Evaluemos T1 más T2 en alfa V1, como nos lo piden aquí. ¿Sí? Entonces, esto es igual a T1 evaluado en alfa V1 más T2 evaluado en alfa V1. ¿Sí? Entonces, esto es igual a alfa que multiplica a T evaluado en V1 más T evaluado en V2. Y esto es igual a alfa T1 más T2, T1 más T2 evaluado en V1, lo cual prueba que T1 más T2 es una transformación lineal. Entonces, de igual manera, fíjense, ustedes pueden probar que alfa T1 más T2 es una transformación lineal, y con eso nosotros tenemos que hemos definido una nueva operación en suma y una nueva operación multiplicación por escalar. Noten ustedes que esto es importante. La suma entre matrices es una operación binaria, porque la suma entre matrices resulta ser, perdón, la suma entre transformaciones lineales es una transformación lineal. Entonces, la suma entre transformaciones lineales es una operación binaria, ¿ya? Y la multiplicación de escalar por transformación es también una transformación lineal, lo cual quiere decir que si bien esa no es una operación binaria, sí es una operación que va del producto cartesiano de R con el conjunto de las transformaciones lineales que tienen como dominio B y conjunto de llegada W al conjunto que de las transformaciones lineales con dominio V y conjunto de llegada W. Entonces estamos ya hablando de esto, L, V, W. Es el conjunto de todas las transformaciones lineales que tienen como dominio B y tienen como conjunto de llegada W. Entonces, lo que queda es probar que este conjunto, junto con las operaciones suma entre transformaciones lineales y multiplicación de escalar por matriz, es un espacio vectorial. A ver, podemos confundirnos. Lo primero que hemos hecho es probar que T1 más T2 y alfa T1 son transformaciones lineales, así como nosotros lo hemos definido, ¿ya? Entonces, ahora con eso hemos construido un conjunto de las transformaciones lineales, ¿ya? Y además le hemos puesto las operaciones. La operación suma entre transformaciones lineales, que es una operación binaria, y la operación multiplicación escalar por transformación lineal, ya, que da como resultado una transformación lineal y por lo tanto es una función que no es binaria, pero sí es una función o una operación, función en todas las funciones, todas las operaciones son funciones. Es una función que va de R en producto cartesiano con el conjunto de las transformaciones al conjunto de las transformaciones. Entonces, en realidad, probar que esto es un espacio vectorial no es tan complejo. Sin embargo, porque usted dice, bueno, yo sumo transformaciones, son de la forma en que está dada la suma, eso es conmutativo, hay asociatividad. El problema viene con el cero.